Capítulo 4. Los liberadores y los apóstoles de Dios, parte 5. Nehías sintió un flujo masivo de maná, uno más grande que cualquier otro que hubiera sentido antes. Salió corriendo de su cueva y vio ráfagas de maná que parpadeaban intermitentemente en dirección a Lib. Quienquiera que esté peleando allí, no es gente normal. Las caras de Oscar y Milady aparecieron en el fondo de su mente. Al menos debería ver lo que está pasando. Nehías creó un pequeño portal del tamaño de una pequeña ventana y observó la aldea con él. Lo primero que notó fue la confusión de los aldeanos. Luego, vio la cantidad anormal de robles y carruajes en la plaza del pueblo. Una mirada más de cerca reveló que eran los carruajes de la Santa Iglesia. Sin embargo, no vio ningún caballero o sacerdote templario. Luego trasladó su portal al desierto lejano. ¿Qué ha pasado? Vio un ejército de caballeros templarios yaciendo muertos en la arena. Rayos de maná residual cubrían el campo de batalla, los restos de unos pocos hechizos extremadamente poderosos. Una gran batalla había tenido lugar aquí. Solo Oscar y Milady podrían haber derrotado a un contingente tan grande de caballeros. Pero entonces, ¿con quién tienen tantos problemas? Más importante aún, ¿por qué alguien tan fuerte vino a Lib? ¿Estaban persiguiendo a los liberadores? Un par de jóvenes voces interrumpieron los pensamientos que giraban como un remolino dentro de su cabeza. Nai-sama. Nai-sama, tienes que ayudar a Oni-chan y One-chan. ¿Cómo saben mi nombre? Acercó su portal a las voces y vio a dos chicas gritando su nombre. Le estaban pidiendo ayuda. Por la forma en que hablaban, sonaba como si estuvieran seguros de que él vendría en su ayuda. Por un momento, Nehías dudó. Pero luego recordó que esas dos chicas eran las que había salvado hace 2 años. Milady había mencionado que ya les había hablado un poco de él. Viendo que ya sabían su nombre, y lo que su magia podía hacer, decidió que no habría nada malo en revelarse. Un segundo después, Nehías estaba de pie detrás de las dos hermanas. ¿Qué pasa? Nai-sama. Nai-sama. Los dos empezaron y se dieron la vuelta. Después de un momento de sorpresa, las lágrimas comenzaron a derramarse de sus ojos. Finalmente lo volvieron a ver. Nehías entró en pánico cuando vio a las dos chicas empezar a llorar. Pero antes de que pudiera decir nada, Sucia se limpió las lágrimas y dijo: Nai-sama, muchas gracias por habernos salvado antes. Perdónanos por pedirte ayuda de nuevo antes de que tuviéramos la oportunidad de agradecerte por última vez. Nai-sama. Oni-chan y One-chan están en problemas. Están luchando contra esa persona aterradora que parece una persona, pero no es una persona. ¿Qué quieres decir con que parece una persona, pero no lo es? Las hermanas dudaron. No sabían cómo explicarlo. Sin embargo, Nehías podía ver por la urgencia de su voz que fuera lo que fuera, Oscar y Milady lo estaban pasando mal. De la explicación fragmentada de Sucia, Nehías dedujo que probablemente era algún tipo de carta de triunfo que la Santa Iglesia había estado guardando. Una vez que terminó su explicación, Sucia juntó sus manos, como si estuviera rezando. Por favor, te lo ruego. Ayúdalos. ¿Eres el único que puede? Nai-sama. Los dos tenían una fe absoluta en el guardián del desierto. Era mucho más confiable que el Dios de la Santa Iglesia, a quien ni siquiera podían ver y cuyos siervos les habían traído nada más que desgracia. Aunque nunca antes había dudado en echar una mano a alguien, Nehías dudó. ¿Nai-sama? Había jurado nunca usar sus poderes para luchar. ¿Sería de alguna utilidad para esos dos? Lo que sea que estuvieran peleando era mucho más fuerte que cualquier monstruo. ¿No se interpondría en su camino? Claro, podría ayudarles a huir, pero ¿por cuánto tiempo? La Santa Iglesia había enviado a esta poderosa criatura tras ellos dos. Aunque los teletransportara a un lugar seguro, los perseguiría. ¿Les ayudaría a escapar de nuevo? ¿Cuánto tiempo seguirá así? Mientras no estuviera peleando, ¿sería de alguna ayuda para ellos? Además, se había dicho a sí mismo que no volvería a encontrarse con ellos, pero más que nada, esta situación trajo recuerdos desagradables. Su mente se remonta a ese día, había destruido su aldea y a todos sus habitantes. Ni siquiera quedaba un rastro. Sus poderes eran demasiado peligrosos para ser usados en una pelea. No había forma de saber lo que podría destruir accidentalmente esta vez. Por eso, yo, una y otra vez, repetía excusas para no acudir en ayuda de sus amigos. Lo siento, Nai-sama. Miró hacia abajo, confundido por su disculpa. Yunfa también inclinó la cabeza y se disculpó. No regañaban a Nehías por dudar, de hecho, parecían casi tristes. No sé qué pasó exactamente, pero sé que mi petición te está causando dolor. Lo siento mucho. Nunca quise forzar a mi Salvador a hacer ese tipo de muecas. Yo también lo siento, Nai-sama. ¿Qué cara? ¿Qué clase de cara estoy poniendo ahora mismo? Nehías inconscientemente le puso una mano en la mejilla.
Iremos nosotras mismas. Susia y Yunfa se dieron la vuelta. Neyais le preguntó automáticamente, ¿a dónde? Para ayudar a Milady-san y Oscar-san. ¿Qué? ¿Qué estás? Sabemos que solo nos interpondremos en el camino. Pero quizá podamos distraer a esa mujer, aunque sea solo por un segundo. ¿Puedo hacer un poco de magia? Tal vez si hago chispas sorprenda a la no persona. Aunque hablaban a la ligera, ¿su resolución era la verdadera? Neyais podía verlo en sus ojos. Querían ayudar, aunque eso significara su muerte. ¿Por qué irías tan lejos por ellos? No puedes haberlos conocido por más de unos días. Porque nos salvaron la vida. Sí, Susia y Yunfa saltaron sobre su Irak. Susia tomó las riendas. Ni siquiera miró atrás. Neyais no podía creerlo. Lo habían dicho como si fuera lo más obvio del mundo. Si alguien te salvó la vida, era natural arriesgar la tuya para salvarla de ellos. Cualquiera estaría de acuerdo. Eso era lo que había que hacer moralmente. Pero pocas personas podrían realmente seguir adelante con esa línea de razonamiento. De repente, Neyais se dio cuenta de algo. En su explicación, Susia y Yunfa habían mencionado porque la Santa Iglesia había venido a su aldea. El obispo, Agars, había lanzado una inquisición. Oscar y Milady habían salvado a las dos niñas justo antes de que el obispo las ejecutara por herejía. Pero, ¿qué fue lo que les hizo sospechar de herejía en primer lugar? Solo se me ocurrió una cosa. Esperen. Esperen un segundo, ¿ustedes dos? ¿Por qué la Santa Iglesia las declaró herejes? Bueno, por favor, dímelo. Susia dudó. Ella y Yunfa compartieron una mirada. Pero cuando Susia vio la sinceridad en los ojos de Neyais, suspiró y dijo la verdad. Porque le dije al obispo que no había nada malo en querer ayudar al guardián del desierto. Así que es mi culpa después de todo. Incluso Milady y Oscar solo se vieron envueltos en esto por mi culpa. Aunque se había dicho a sí mismo una y otra vez que se mantenía a distancia para protegerlos, solo se había estado protegiendo a sí mismo. Y ahora estaba inventando excusas para sí mismo, tratando de fingir que esto no tenía nada que ver con él. ¿Podría realmente dejar que estas dos chicas desperdiciaran sus vidas porque era demasiado cobarde para ayudar? Soy una vergüenza. Espero que podamos volver a vernos algún día, Naisa. Espera. No tienes que irte. Esas palabras se derramaron por su propia voluntad. Estas chicas habían arriesgado su vida por él, y ahora estaban a punto de hacer lo mismo por Milady y Oscar. Había terminado de inventar excusas para sí mismo. Impotentes como estaban, estas dos chicas intentaban hacer lo correcto. Sin embargo, solo había estado tratando de eludir su deber. No quería seguir avergonzándose. ¿Cómo podría haberlo olvidado? Soy el hijo de un guerrero. Soy el hijo de Soldagrun. Mi trabajo es derrotar a cualquiera que amenace a nuestro pueblo. Las cadenas de su pecado todavía lo ataron. Su culpa nunca desaparecería, su poder era repulsivo. No quería volver a lastimar a nadie con él, pero ¿significaba eso que estaba bien abandonar a estas dos valientes chicas que le pedían ayuda? Absolutamente no. Había terminado de huir de su pasado. Si los abandonara aquí, nunca podría enfrentar a su familia en la otra vida. Neyais tomó su decisión. Iré yo. Naisama, Naisama. Los ojos de Susia se abrieron de par en par con sorpresa, mientras que los de Yunfa brillaban en admiración. Muchas gracias por intentar protegerme. Espérame aquí. Vuelvo enseguida. Con Milady y Oscar, la idea de pelear aún le dolía a Neyais, pero ya había tomado una decisión. Su resolución no flaquearía. Las dos niñas miraron a Neyais con asombro. Buena suerte, estaremos esperando, Naisama. Se despidieron de su confiable guardián del desierto, una tormenta localizada solo unos kilómetros al sur de Lib-Ga. Destellos de relámpagos iluminaron el aguacero torrencial. Oscar y Milady estaban en medio de todo, haciendo todo lo posible para esquivar la lluvia mortal. El paraguas de Oscar se quejaba de todo el abuso que había sufrido. Milady había emitido múltiples cortes espaciales, y cada uno había absorbido tanta energía que había colapsado. Ni siquiera tuvieron tiempo de refunfuñar el uno con el otro. Incluso un momento de falta de concentración llevaría a su muerte. Será mejor que no me subestimes. Oscar le tiró una ráfaga de dagas a Earst. Él controlaba su vuelo libremente, y los tenía cerca de Earst por todos lados. Ya he visto ese truco. Sus alas plateadas golpearon los misiles de Oscar antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Quemaron y congelaron el aire al caer, pero ahora estás abierto de par en par. Milady cayó al cielo. Una vez que estuvo por encima de Earst, soltó una poderosa esfera de gravedad sobre ella. Earst cruzó sus espadas sobre su cabeza y bloqueó la esfera. Las espadas normales se habrían aplastado, pero las armas de Earst estaban hechas de material más duro. Los labios de Milady temblaron, pero no perdió el tiempo aumentando la presión de la esfera.
Oscar saltó al lado de ella usando sus botas de onix y clavó su paraguas en Earst. Habilidad 9, Juicio del Señor del Trueno, a toda potencia. Originalmente, había tenido Chispa Plasma como su novena habilidad. Era el hechizo de relámpago más rentable que tenía. Pero ahora estaba luchando junto a Milady, y sus propias habilidades habían mejorado. Así que cambió la novena habilidad por el hechizo eléctrico más poderoso conocido por el hombre. Su paraguas se volvió del revés, y concentradas bolas de rayos se formaron en las puntas de cada nervadura. Viajaron por las nervaduras del paraguas, combinándose en una enorme esfera de rayos en su casquillo. Esa enorme esfera de rayos se precipitó hacia Earst. Hubo un destello cegador de luz. Por unos segundos, todo lo que Oscar pudo ver fue blanco. Earst se desvaneció dentro de la luz deslumbrante. Aunque el retroceso hizo que Oscar volara hacia atrás, pudo recuperarse en el aire gracias a sus botas de onix. Okun, estoy seguro de ese golpe. Pero no pudo terminar su frase. Hubo un ruido sordo, y tanto la esfera de gravedad de Milady como el relámpago de Oscar volaron por los aires. Earst saltó hasta donde estaba Oscar y cruzó sus espadas alrededor de su cuello. Fue solo gracias a la mayor percepción que le dieron sus gafas que fue capaz de levantar su paraguas a tiempo para protegerse. Sus espadas mordieron su paraguas. Podía sentir cómo le cortaban el cuello. Había evitado ser decapitado, pero solo por un pelo de ancho. Las espadas que se clavaban lentamente en su piel le recordaban que su cabeza aún podía volar en cualquier momento. Ese ataque le había quitado una década de vida solo por el susto que le había dado. Eres sorprendentemente tenaz. Los ojos sin vida de Earst aburridos de Oscar tenían el mismo tono de azul que el de Milady. Sabía que no era el momento de comparar ojos, pero Oscar no podía evitarlo. Mientras que las de Milady parecían un cielo azul claro después de una tormenta, las de Earst parecían esferas de vidrio vacías. Solo había una pizca de luz en esos globos de vidrio. De cerca, sentía como si su mirada le atravesara. Okun. Milady disparó un aluvión de hojas de viento a Earst. Earst se giró para enfrentar la embestida. Hizo que Oscar volara con una patada redonda mientras giraba, y luego cortó las aspas del viento con sus espadas. Oscar se estrelló contra el suelo más rápido de lo que podía parpadear. Cof cof ga, esto no es bueno. Tosiendo sangre, luchó a cuatro patas. A pesar de la protección de su abrigo, una patada había sido suficiente para sacarle el aire. Si no hubiera sido por su abrigo de ébano, estaría muerto ahora mismo. Mientras se ponía en pie, escuchó un grito sobre él. «¡Kia! Milady». Oscar puso en acción su cuerpo herido y saltó al lugar donde Milady estaba cayendo. La atrapó en el aire, se tragó la bilis y la sangre que amenazaba con salir de su boca, y aterrizó sobre su espalda. No iba a dejarla ir, pase lo que pase. Ag. Gracias, Okun. Parece que no estás bien. Había una profunda herida desde la parte superior del hombro de Milady hasta la punta de su pecho. Aunque la presionaba con la mano, la sangre aún goteaba entre sus dedos. La herida no era mortal, pero sí grave. Oscar miró su paraguas. El anterior corte de tijera lo había cortado casi en dos. A pesar de que la tela del paraguas estaba hecha del material más duro que existe, mentalmente revisó sus cartas de triunfo restantes. Sabía que sus cadenas no tenían esperanza de atar a Earst. Si ella tuviera la fuerza para cortar su paraguas, sus cadenas no durarían ni segundos. Lo mismo ocurría con los hilos de sus guantes. ¿De qué está hecho su cuerpo? No habían sido capaces de conseguir un rasguño en ella. A Oscar se le acabaron las dagas encantadas. Incluso su hechizo más fuerte, el Juicio del Señor del Trueno, no había sido capaz de tocarla. ¿Qué clase de monstruo es? Ajaja, no me preguntes. Los dos se sonrieron amargamente el uno al otro. No importa el ataque que lanzaran, probablemente sería anulado por esa barrera que la rodeaba. Incluso si podían superar eso, su equipo y su cuerpo eran tan duros que dudaban que pudieran abollarlos. No solo podía volar, sino que sus especificaciones físicas estaban por las nubes, tenía un suministro aparentemente inagotable de maná y sus habilidades de combate eran incomparables. Era un monstruo absoluto. Finalmente te has rendido. La mujer que se hacía llamar apóstol de Dios miraba a Oscar y a Milady. De ninguna manera. No estoy seguro de entender la pregunta. La palabra rendirse no está en mi diccionario. Los dos miraron a Earst. Aunque sus heridas les habían dejado pálidos, ninguno de ellos sintió el dolor. Earst los observó desapasionadamente. Aunque mi hechizo de encanto se supone que es muy poderoso, parece que no funciona contigo. Sus ojos brillaron. Parecía que había estado usando magia para lavarles el cerebro todo este tiempo. Ni te molestes. Estas gafas mías están encantadas de defenderse de la magia negra.
Excepto que nunca llegó a terminar su frase. Estás tratando de encantar a mi Okun. Pequeña ladrona. Lástima, Okun está tan enamorado de mí que tus artimañas femeninas no funcionarán con él. ¿Qué se siente al saber que soy mucho más guapa y mejor que tú? ¿Estás enfadado? ¿Lo estás? A pesar de su peligrosa situación, Miley continuó burlándose de Ernst. ¿Soy yo o está actuando más molesta de lo normal? Parecía que Ernst había hecho enojar a Miley. Ernst levantó sus espadas gemelas. Parecía que esto era todo el tiempo que habían conseguido comprar. Con tus heridas, no podrás esquivar más. Criaturas lamentables que ni siquiera podían convertirse en los peones de mi amo. Te concederé un final sin dolor. Plumas de plata cayeron de sus alas. Colgaban en el cielo nocturno como un mar de estrellas. Bloquearé el siguiente ataque. Intenta acabar con ella con tu hechizo más fuerte, milady. Parece que tendré que hacerlo. Aunque no pueda controlarlo, es la única opción que me queda. Los dos golpearon sus puños y se armaron de valor. Esto lo decidiría. Desaparece. Miles de plumas brillantes cayeron a la tierra como una tormenta de meteoritos. Oscar transmutó la arena alrededor de sus pies y clavó su paraguas en la tierra recién trabajada. Una vez más, activó su tierra santificada. Todo el ruido desapareció, o al menos, Oscar estaba tan concentrado en el ataque frente a él que ningún sonido llegó a sus oídos. Las plumas demolieron cualquier parte del terreno que no estuviera protegida por la barrera de Oscar. ¡Ga! Oscar gritó y vertió más maná en su paraguas hecho jirones. Al mismo tiempo que mantenía la barrera, reparaba su paraguas con transmutación. Mantener a ambos al mismo tiempo era una tarea hercúlea, y su maná desapareció a un ritmo prodigioso. Su cuerpo dañado gritó de dolor, y sintió que más sangre llenaba su boca. Aún así, se las arregló para resistir. Había ganado suficiente tiempo para que Miley lanzara su hechizo más poderoso. ¿Se acabó? Explosión abisal. Una esfera de 2 metros de pura destrucción se formó alrededor de Ernst. Esto es. Por primera vez, había emoción en la voz de Ernst. Sorpresa. La tormenta de meteoritos de plumas desapareció. ¡Ga! Oscar escupió un bocado de sangre y sonrió triunfalmente a Ernst. La esfera de Miley se cerró alrededor del apóstol. Todavía no era capaz de regular el hechizo. Una vez que la arrojó, no se detendría hasta que agotara todo su maná, así que tenía que asegurarse de que golpearía cuando lo usara. Ernst era demasiado fuerte para que ellos pudieran forzar una apertura por sí mismos. Por eso esperaron a que ella usara su último ataque. Esa sería la única vez que ella mostraría una apertura. Espera, milady. ¿Soy yo o es más pequeño que la última vez? Cállate. Esto es lo más grande que puedo hacer ahora mismo. Las palabras de Milady estaban marcadas por una aguda respiración. Lanzar un hechizo tan poderoso la había dejado agotada. Su explosión abisal fue mucho más grande la última vez porque Milady también había utilizado el valor de 6 años de maná almacenado en la piedra de la divinidad de Oscar. Ya veo. Pero esto debería ser más que suficiente para... De ninguna manera. Está tratando de escapar. ¿Qué? Los muros de la prisión de gravedad de Ernst se adelgazaron en algunos lugares, haciendo posible ver el interior. Oscar vio que tenía los ojos cerrados y parecía estar concentrada en algo. Lo que más le sorprendió fue que ella había sido capaz de mantener su forma. Cualquier cosa atascada dentro del explosión abisal de Milady fue aplastada. Milady empezó a refunfuñar. Necesitaba toda su concentración solo para mantener la habilidad. El maná de Ernst y la pelea de Milady dentro de la prisión gravitacional. Por el momento, parecían ser iguales. Mierda. Lo único que se me ocurre es tirar esto ahí dentro y... Oscar torció el mango de su paraguas. Antes de que pudiera hacer algo más, oh no. Hubo una gran explosión, y el explosión abisal de Milady fue destrozado. Una gran nube de polvo floreció donde Ernst había estado parado. Oscar y Milady fueron enviados volando. Oscar logró mantenerlos unidos con sus cadenas, pero fue incapaz de mitigar la fuerza del golpe. Sus cuerpos habían sido golpeados al principio, pero ahora ni siquiera tenían la fuerza para volver a ponerse de pie. Realmente no sabes cuándo rendirte. Oscar no sabía si estaba impresionado o simplemente exasperado. Había muy poca emoción en su voz para estar segura de una forma u otra. Oscar y Milady no pudieron hacer más que levantar la cabeza. Había una enorme bola de fuego ardiendo tan caliente como el sol sobre su cabeza. Aún mirando a Ernst, Oscar tomó en silencio la mano de Milady en la suya. Ella le apretó la mano hacia atrás. Justo entonces... Fisura del vacío. El espacio mismo se deformó. El sol ardiente desapareció, y Ernst voló hacia atrás. Se recuperó rápidamente,
pero luego fue golpeada por una serie de explosiones invisibles. Incapaz de defenderse, el apóstol de Dios fue enviado volando a la distancia. Siguen vivos, ¿verdad? Nakchan, Neíais le sonrió y levantó a cada uno de ellos con un brazo. A unos cientos de metros, hubo una explosión de luz plateada. Incluso después de que Neíais había destrozado el espacio a su alrededor, parecía que Arst seguía bien. Aún así, les compró unos preciosos segundos. Reagrupémonos. Neíais abrió un portal y se retiró del campo de batalla. Earst regresó y descubrió que todos habían desaparecido. Barrió su mirada de un lado a otro antes de detenerse en un punto a cierta distancia hacia el sur. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.